pero nos estamos alejando de problemas muy concretos e importantes. Aquí ha dicho antes García Trevijano una cosa que es verdad, que es los partidos tienen demasiado poder, mucho poder. Bueno, ¿cómo quitamos poder al partido? Yo estoy diciendo eso todos los días, Antonio. Yo soy el único político que está diciendo los partidos tienen muchísimo poder, tienen que sacar las manos de la sociedad. Tienen que sacar las manos de la sociedad. Los partidos, si fuesen los partidos estructuras democráticas, pero no es una forma de participación popular. El problema es vamos a ver, no, perdón, no. Hay que decir en favor de Carlos Ortega que ni siquiera en sus elecciones internas ha salido a la lista que él tenía como... Vamos a ver, yo quiero decir lo siguiente. ¿Cómo quitamos poder a los partidos? Primero, listas abiertas. No sirve para nada. Perdóname, si vale, hombre. Nada, el 3%. Segundo, perdóname. Listas desbloqueadas. El 3%. Sí, por supuesto. No sirve para nada. Y más allá. Segundo, instituciones del Estado en que los partidos no propongan, sino elijan entre lo que propone la sociedad civil. Importantísimo. Sí, en el Poder Judicial, en Televisión Española... El defensor del pueblo... Eso es muy importante. Segundo, mucho más que lo de las listas. Tercero, dar fuerza a otro tipo de instituciones civiles. Por ejemplo, aquí tenemos un Poder Judicial criticado. ¿Por qué no se potencia el arbitraje? ¿Y por qué no se potencian instituciones civiles? Perdóname. Después, poder del que deriva la corrupción. Decía antes Amando una cosa que de verdad está tipificado lo penal, pero es que lo penal no interesa en el planteamiento político. Perdóname, déjame que te explique. Perdóname, déjame que te explique, Amando, déjame que te explique. Va a estar de acuerdo contigo, Si te digo lo siguiente, para un político lo importante no es que haya un poder penal, que es evidentemente importantísimo, y sancione y una ley represiva. Lo importante es que no se puedan crear situaciones y presupuestos de hecho que den lugar a la corrupción. Y permíteme un minuto más. Si en vez de tener el poder de adjudicar un contrato un político unipersonal, que es un poder enorme, lo tiene una mesa de contratación que es un órgano colegiado y que son 12 señores, y apelo a los juristas que hay aquí en esta reunión, ¿se ha acabado la corrupción? No, se ha acabado no. El 90%. Se reparte entre 12. ¿Por qué? Porque mucho más se ha dificultado. Se reparte entre 12. Se ha dificultado. Oye, Ignacio, eso no es así, hombre. Un órgano colegiado de 12 es mucho más difícil. Mucho más difícil. Es mucho más cara. Segundo. Perdóname, no es mucho más cara, no digáis eso. La transparencia es lo fundamental y la democratización. Segunda cuestión. Si antes de la contratación directa, hay una comisión en todas las administraciones públicas que decide inmediatamente, dictamina, informa si es necesaria una contratación directa, que duda cabe que has establecido un filtro enorme. ¿Quién forma la comisión? 8 funcionarios, si es que un funcionario no es poder político. ¿Y qué funcionarios aquí? Se han nombrado 500.000 funcionarios a dedo. Pero perdóname, Federico, aquí hay grandes cuerpos de la administración que tienen detrás de sí una historia de limpieza, hombre. No se puede negar. Hombre, eso sería una buena propuesta. No se puede negar. Y que sería una base importante. Claro, tercera cuestión. Si tú estableces un plan contable para los partidos políticos, un plan contable, y exiges una auditoría externa, has estado un serio golpe. También. Y te doy otra propuesta en esa línea. Una pregunta. De momento tú tienes un caso como Filesa. ¿Tú crees que hay indicios racionales de que hay algo sucio o corrupto? Sí, eso no lo duda nadie, eso, claro. ¿Tú crees que el presidente de ese partido conocía ese caso? Claro, si es que... ¿No crees que se debe pedir el procesamiento de esa persona? Está clarísimo todo eso. ¿Habéis pedido el procesamiento de esa persona? No, nosotros no lo hemos pedido. Pero si es que, oye, perdóname, hombre, claro que vas a cambiar la ley. No, con las leyes actuales. Delante de testigos, Amando, el juez Garzón dijo... No hace ni 2 meses que si él fuera Marino Barbero pediría 7 suplicatorios en ese caso, y empezó a enumerar, y no sé si llegaba a González, pero desde luego a Guerra, a Galeote, y ahí le tienes luego formando parte de la candidatura. Oye, Pedro, pero perdona, las propuestas que tú has hecho son positivas. Y yo te voy a aportar una más, una más en la línea de las que tú decías. Mira, yo propondría que, puesto que la Constitución exige que los partidos tengan una vida interna de carácter democrático, la financiación pública de los partidos quedara supeditada a la observancia real. De acuerdo. Es decir, completamente y con de acuerdo. posibilidades de intervención es una locura que los partidos reciban dinero del Estado. Los partidos pertenecen a quien les paga. Si el Estado paga un partido, ese partido es estatal, es un órgano del Estado.
¿cómo va a representar a la sociedad civil? Es imposible. Pero si es imposible. Entonces seguiría. Hay una propuesta. Los sindicatos, dice Federico. Y los sindicatos. No, cuidado. Es que aquí resulta que hay una opinión por la cual los partidos políticos son parciales por naturaleza. No quiero decir que esté en contra. Quiero decir que hoy la conversión electoral sobre los partidos... pero es que los sindicatos son un poder muy importante en la política española. De todas formas, lo que está claro es que quitar poder a los partidos políticos es necesario y que hay instrumentos para quitarlos en España y que hay que ponerlos en marcha. Pero no solo quitarle el poder a mi partido, perdóname, pero no es eso, a todo el que lo tiene. El poder solo lo tienen los bloques económicos. El poder solo lo tienen los grandes económicos. Porque claro, es que el problema de nuestra sociedad... ¿Sabéis cuál es el presupuesto de tu campaña? Cuéntaselo, Garrido. Cuéntales el presupuesto de tu campaña. Un momento, Pedro. En este programa, de verdad que pueden hablar todos ustedes lo que quieran, pero no todos al tiempo, porque hay un ruido en la pantalla y no se entiende nada. Es que hay una cuestión. Si reducimos el problema del poder al poder político evidente, a los partidos nos estamos engañando. Hay un poder oculto, insisto. Los poderes fácticos hablamos. Hay un poder económico que es extremadamente poderoso y que es extremadamente corrupto. No hay que olvidar que lo que en política es corrupción, en la vida económica casi es ley. Eso no hay que olvidarlo. Y la contradicción es entre esa lógica del mercado, esa lógica económica, que no es del mercado, es una lógica del capital, y la lógica política es la que está potenciando la corrupción. Entonces, el tema de la financiación... Con una diferencia, que unos son dineros de unos y otros son dineros de todos. ¿Y por qué el dinero? ¿Por qué el dinero que acumula alguien a través? Porque yo pago mis impuestos al Estado y no le pago yo no estoy pagando impuestos a los grandes... No, sí lo estoy pagando, claro, evidentemente. Esa idea de que el poder económico privado, así que si yo gano 45.000 millones de pesetas y lo tengo en el banco, Garrido, eso es mío, pero eso del Estado no. Eso es otra cuestión. Eso es otra cuestión. No, señor. Estamos hablando de la democracia política, no de la economía. No, es que posiblemente hay una relación importante entre la democracia económica y la política. Claro, yo sé, en una democratización económica nunca habrá haber una democracia política. Un momento. La financiación... No todos al tiempo, por favor. Que no entiende nada el espectador, que es que se hace un ruido. Solo se oye ruido. Y la financiación privada tiene enormes problemas también, enormes problemas. Tampoco estamos aquí descubriendo. Sí, estamos hablando de la democracia política, de la democracia burguesa, de la democracia formal, de la democracia de libertades. Y no estamos de la hablando, única democracia que se conoce. Yo no conozco otra. Y no estamos hablando de la justicia social. Pero por lo que veo es que ni la conoce, porque me ha citado dos casos donde yo no creo que esa democracia se dé. A ver. Inglaterra y Estados Unidos. O sea, fantástico. Ahora no hay democracia en Inglaterra y la hay aquí, ¿no? Yo no he planteado eso nunca, jamás. Lo que él lo ha dicho. Garrido. Que la crítica a la democracia hay que plantearla en todos sus términos. Garrido. No solamente planteado sobre el caso de un partido y sobre el caso de una opción electoral determinada. Garrido. Que si los defectos que se adjudican a la democracia española son, y yo soy el primero en reconocerlo, y yo muchos años luchando contra él, y nosotros tenemos un bloque de medidas y de propuestas contra eso. Una cuestión es esa, pero por supuesto que la democracia americana o la democracia en Inglaterra no es menos, incluso con muchísimo mayor defecto. Así que lo que no podemos muchísimos mayores, dice. Sí. Dice, donde se ha echado un presidente como Nixon por mentir, y aquí Alfonso Guerra se ha burlado del Parlamento. Un momento, Garrido, vamos a dejarlo fuera. Escúchame, por lo menos, un mínimo de orden. Una coherencia. Yo he planteado el tema de que en España no existe democracia formal, de libertades. Y me ha preguntado el señor Sotelo que en ninguna parte, digo, no, en Norteamérica y en Inglaterra existe democracia formal. Otro problema es que haya injusticias, que no haya democracia material, que no haya democracia... Pero ese no es el problema que a mí me preocupa, porque cuando me falta lo gordo, cuando no puedo respirar, entonces, pues quiero el oxígeno. Y el oxígeno es las libertades, y que sobre esas libertades se base el poder político. En España las libertades no sirven para basar en ella el poder político, sino que es al contrario, las libertades dependen del poder político y estamos en situación de precariedad. La democracia, así entendida, es un método de tomar decisiones y en ese método de tomar decisiones, si es democrático, el costo es mayor que el método cuando lo toma la dictadura. Cuesta más dinero la democracia que la dictadura para tomar decisiones, pero el riesgo para la parte externa, el que no toma decisiones, para nosotros, para los gobernados, para la sociedad política es a la inversa. Hay tres riesgos. Los riesgos del que toma decisiones son tres: opresión, incompetencia y corrupción. Todos se pueden reducir a eso. Pues muy bien, en España hay un riesgo enorme de opresión, son los casos que he visitado, hay un riesgo enorme de incompetencia,
3,5 millones de paros, eso es otro problema de administración, y hay un riesgo enorme de corrupción. Luego es señal de que el método para tomar decisiones no es el correcto, porque todos los que habéis estudiado sabéis que en la teoría decisional de la democracia es el equilibrio entre que toman las decisiones aquellos representantes de los que asumen el riesgo, para bajar los riesgos. En ese sentido quiero decir que en España no hay democracia, y en Norteamérica e Inglaterra sí, aunque haya muchísimos defectos sociales e injusticias sociales, que eso es otra cuestión. ¿Estás de acuerdo con el bipartidismo que se nos viene encima? Porque claro, es que recuerda lo que se está diciendo aquí. El modelo norteamericano. Pero además, el teorema de Arrow es un teorema que invalida por completo. Conozco perfectamente la teoría que es la paradoja de Arrow. Se llama la paradoja. Un momento, esta es una interesante cuestión. Sí, con arreglo a las tesis que presiden esta solemne y divertida reunión y profunda, vamos al desastre con un bipartidismo, clarísimamente. Porque antes ha dicho Ignacio Sotelo, no habrá bipartidismo por los partidos nacionalistas. Es que funcionan en otra dimensión, no tiene nada que ver. En otro ámbito. En otro ámbito, naturalmente que sí, tienen su propia problemática y su propia esencia. Ellos responden de una esencia y con eso les sirve. Por lo tanto, mi tesis es que vamos a dar un paso malo con el bipartidismo. El bipartidismo engendra hegemonía, el bipartidismo impide el intracontrol. El bipartidismo es malo para la corrupción, para el control que tú dices. El bipartidismo va a hacer que un partido esté siempre con mayoría absoluta, que no haya comisiones de investigación, etcétera. Y ese es hoy el gran problema de las elecciones. No estoy de acuerdo, Rafael. No estoy de acuerdo. Pido un turno para refutar. Pedro, un segundo. Porque probablemente es un problema. ¿Creen que he incurrido en una contradicción? Y son ellos que no se dan cuenta que yo he dicho que allí hay democracia y aquí no. Por tanto, como aquí hay una oligarquía, lo peor que le puede suceder a una oligarquía son las mayorías absolutas y los bipartidismos. Por tanto, en España, en este régimen, la mayoría absoluta y el bipartidismo es fatal. Pero para la democracia es ideal. En una democracia el régimen bipartidista, perfecto. En una oligarquía no, porque los oligarcas no soportan ser excluidos. Yo lo que no entiendo todavía nada más, como no hay democracia, la mayoría absoluta. Un momento, Pedro J. Sí, estoy de acuerdo con Rafael Calvo Ortega en que el bipartidismo es muy malo. Aquí. Pero hay otra cosa, una única cosa peor que el bipartidismo, que es el monopartidismo. Claro, que es el monopartidismo. Y el gran problema de estas elecciones... Yo no quiero el mono tampoco. Perdona, pero es que existe el riesgo de que si consiguen su cuarto mandato, 15 años, consoliden una situación de monopartidismo fáctico. En México también existen otros partidos, el PAN sobre todo, pero se han convertido en comparsas y prolongaciones muchas veces de ese partido hegemónico, como lo fue el Partido Popular en tiempos de Fraga. Si el Partido Socialista, el Partido Felipista, vuelve a prevalecer ahora, ¿cuánto van a durar las ínfulas de Aznar y sus jovencitos en mantener una actitud de oposición? Terminarán entrando de nuevo en el juego de repartirse las instituciones de la oligarquía, con el Partido Socialista. Mira, yo veo que aquí tenéis un problema, que en definitiva es el mismo problema que se expresa en las intervenciones de Garrido y en las tuyas, que es que vuestras posiciones, que son de un enorme interés y de una importante especificidad, y sería de desear que los verdes estuvieran en el Parlamento y que aun habiendo tenido todos los problemas de liderazgo que habéis tenido y que ojalá estéis superando ahora, el CDS tuviera un espacio en el Parlamento, corréis el riesgo de ser devorados por el voto útil, por el voto útil de quienes, simpatizando con vosotros, van a votar a Izquierda Unida, y de quienes, simpatizando con vosotros, van a votar, a lo mejor a regañadientes, al Partido Popular. Y, en definitiva, el culpable de que esa dinámica de voto útil se haya generado no es ni Izquierda Unida ni el Partido Popular, esencialmente, es el régimen felipista, es el monopartido que trata de quedarse con el conjunto de la sociedad y que ha terminado generando es decir, la mayor parte de la gente que va a votar por el PP va a votar contra el felipismo. La mayor parte de la gente que va a votar por Izquierda Unida va a votar contra el felipismo. Por lo tanto, yo decía antes que son casi unas elecciones predemocráticas otra vez. Volver de alguna manera al 82 o volver de alguna manera al 77. Ojalá. Y
Es decir, tanto Izquierda Unida como el Partido Popular han incluido en sus programas ofertas parecidas a las que tú estabas desgranando. No. Que tú me digas... Idénticas. Sí, parecidas. Idénticas. No, perdón, Federico. No, Sí, no. otra cosa es... Traemos los programas. No, Federico, traemos los programas. los dos. Si quieres. Otra cosa es que luego vayan a cumplir o no vayan a cumplir. Yo lo que digo es que para que los verdes puedan estar en el Parlamento, no con un escaño o con dos que puedan, es decir, para que los verdes no tengan que hacer una campaña representando algo tan específico como representan, con 5 millones de pesetas, que es lo que tiene Garrido para intentar conseguir su escaño por Madrid, para que los verdes algún día tengan no idénticas oportunidades, pero sí algunas oportunidades, es preciso, de momento, desmontar el tinglado totalizador que existe. Y luego habrá una segunda oportunidad, y de la misma manera que yo he dicho, y nadie me lo ha refutado, que desde el 78 al 82, y tú fuiste ministro de esos gobiernos, avanzó la democracia. Yo creo que podemos volver a entrar otra vez en una fase en la que avance la democracia, pero eso pasa, condición no suficiente, pero sí necesaria, no suficiente, pero sí necesaria, quitar a estos del medio. Pero el problema es cómo se quita y para qué se quita. Sí, no es suficiente. No, primero hay que discutir. Por eso digo, ¿Y para qué? Muy bien. ¿Cómo y para qué? Tenemos el tema así. Primero, Yo creo que ¿cómo y para qué? Están aquí, los que están aquí no como en este círculo, perdón, en el método tienen clarísimo el análisis que tú dices. No, pero la sociedad española ni mucho menos. Un momento. Siguiente, Federico. Inés Sotelo, venga. Es decir, el análisis que estamos haciendo, tenemos unos acuerdos que responden a un grupo de intelectuales, incluyo también al presidente del CDS, de un grupo de intelectuales que están discutiendo entre sus preferencias y sus odios y sus amores. No, por Dios. Pero el problema es mucho más difícil. Primero, es que no tenemos que caer exclusivamente en un concepto abstracto formalista de democracia, sino la democracia que existe en nuestro país en las condiciones económicas, culturales, de tradiciones que tenemos en este país. Es decir, el país es como es y tenemos que partir de él como una realidad que el que mejor la conoce es Amando. Ese país que tenemos. Y desde ese país que tenemos que ver cuáles son las alternativas posibles a corto plazo. Y ahí se presentan dos. En el 35% de unos y 35% de otros. Tres. O 33 de unos. No, se presentan tres. Se presentan. No nos olvidemos, 12% de intención de voto de Izquierda Unida es algo enormemente importante. Me refiero a lo que has dicho, que la mayoría de los votantes de Izquierda Unida o la mayoría de los votantes del PP son votos contra el PSOE. Por lo tanto, los voy a vincular en una alternativa, que es la que habéis presentado aquí, o nos cargamos al PSOE o no hay posibilidades de regeneración democrática. No, pero antes han reconocido... Entonces, yo lo que quiero subrayar es que la conciencia de la palabra regeneración es un poco fuerte y dura y tal, pero la necesidad de que a partir del 6 de junio empiece una nueva época es evidente en todos los españoles. La discusión que tienen los españoles es, esto lo vamos a conseguir con la estabilidad, un valor que es de un Felipe González que nos presenta una alternativa más socialdemócrata. Tú le conoces mejor que nadie, tú le conoces más que nosotros. ¿Tú crees que hay alguna posibilidad, Ignacio? Ninguno de nosotros... Pero lo que yo pienso personalmente no importa nada. Sí, hombre, a mí me importa mucho. A mí me importa mucho porque de los aquí reunidos, el único que ha estado sentado en torno a una mesa en la que se tomaban decisiones en su tiempo y que le has seguido como personaje cercano ideológicamente a ti, como objeto de observación, como el analista político que eres, es decir, el que más conoce a González eres tú. Yo te pregunto, a la vista de lo que han sido estos 11 años, ¿tú crees que existe una posibilidad real, significativa, suficiente, de que el felipismo se autorregenere desde el poder? Hombre, es muy importante esa respuesta. Yo creo que es difícil que se autorregenere desde el poder y que es más difícil que se autorregenere desde la oposición. Y por lo tanto, como me parece grave... Eso significa que no se regenera de ninguna manera. Es decir, hombre, eso sí que sería un fatalismo. Me parece que es difícil en ambos casos. Porque pasa lo siguiente, vamos a ser realistas de lo que va a pasar. Si hay un empate o se acerca al empate, nos vamos a encontrar en una situación en que efectivamente el que sea mayoritario lo es con un gobierno débil, con una perspectiva de unas elecciones a corto plazo,
y que van a decir ahora no es el momento de regeneraciones, de luchas internas, a firmar filas en los dos partidos y a intentar salvar la situación, a ver si salimos de la crisis económica y se nos plantea una nueva situación. Entonces yo creo que si pierden por un poquito de votos van a decir ahora que hemos perdido pero todavía tenemos fuerza, vamos a otra vez a cerrar filas, porque lo que importa es presentar este gobierno que ha ganado de la derecha, es un gobierno débil, que tiene talto y vamos a intentar sustituirlo. Yo creo que la tragedia que nos presentan es que los problemas españoles son muy graves y frente a esa ilusión que yo admiro en vosotros de creer de que el 6 de junio se van a resolver los problemas en este país. ¿De quién tiene ilusión? Eso sí que es un golpe bajo. Aunque tengamos un partido que sea... No seas tramposo, Ignacio. No hagas trampas. No hagas trampas. No hagas trampas, Ignacio. Que nadie ha dicho eso. El problema fundamental es cargarse a Filipinas. Para empezar a resolver el problema hay que cargarse a Filipinas. Han dicho que no es suficiente. He dicho necesario, pero no. Es mucho más pesimista y es puramente analista. No intento cuáles son mis deseos porque eso no importa a nadie. Lo importante es que va a ser unas elecciones muy reñidas, que no vamos a tener una salida fácil, que va a ser un gobierno bastante débil y que va a haber una perspectiva electoral. Y que con los problemas terribles que tenemos en este país vamos a tener 2 años de campaña electoral. Hay que votar a Felipe González. Hombre, yo creo que cada ciudadano tiene que tomar su decisión independientemente y saber. Somos adultos. A un militante no le preguntes así. Por eso. Porque el problema es que sí ni que no. Porque yo pienso mucho que cada ciudadano tiene que tomar su propia responsabilidad. Y como veo que el análisis es difícil y creo que hay muchos factores que hablan a favor y hay muchos factores que hablan en contra, no tengo la capacidad de decir Ignacio no es un propagandista yo lo que te quiero decir es que lo que más me preocupa son 2 cosas. La primera, que el día 7 vamos a tener una salida indecisa y vamos a proyectar a 2 años, a 1 año vista la solución del problema, con lo cual vamos a tener una campaña electoral eterna, con unos costes para el país inmensos, que son un año clave, que hay que tomar muchísimas decisiones y no se va a tomar. Hipótesis que puede ser falsa, pero que me parece peligrosísima. La culpa del bipartidismo. Puede ser culpa del bipartidismo, pero es una hipótesis que no nos... Segunda, la culpa del bipartidismo, de que esto va a llevar a una dinámica, una dinámica de que las distintas regiones y nacionalidades españolas van a tener un cariz político cada vez más distinto. Y por lo tanto la desintegración, la descomposición de España va a dar un avance más en sus estructuras políticas. Vamos a tener regiones del 57% de votos del PP y regiones con el 57% de votos del PSOE. Y eso me parece malo, porque efectivamente hará de que cada vez las dinámicas... Eso es consecuencia del exceso de poder en cada comunidad autónoma. También y del tipo de las estructuras. El que agarra el poder en una comunidad autónoma no lo suelta. Y después de todo esto... Y es peor la televisión de una comunidad autónoma que la televisión nacional. En el que los problemas van a ser cada día crecientes, la cultura política cada día es más débil y por lo tanto vamos a tener desde los que defiendan el catastrofismo vinculado a formas más violentas y aquellos que lo defiendan el catastrofismo simplemente como... Federico y Carlos de todas formas, yo veo pronósticos nada positivos a corto plazo. Vamos a ver, Federico, la solución te la hago el análisis como vea los datos de la realidad a partir del día 6. Federico, el país se ha decidido por esto. Vamos a ver dentro de lo que es la realidad del país. Después de que intervengan los otros, yo quiero, por alusión directa, quiero decir algo. Bueno, primero, aquí el único catastrofismo es el que hace el socialismo. Solo los socialistas... Ni felipismo. El felipismo. No, es que es muy importante. Es que el socialismo es una cosa, el PSOE es otra cosa, y las dos muy respetables, y el felipismo una tercera nada respetable. Sí, pero reconoce Pedro que Ignacio está ayudando a confundirlas esta noche. No, yo creo que no, y él tiene una trayectoria de crítica. No, déjame explicar. Ahora discutimos. Vamos a ver, catastrofismo es decir que vamos hacia la ingobernabilidad. Eso es catastrofismo. Es decir, si desaparece de nuestro horizonte ese estadista maravilloso... No, por favor. Don Felipe González. Pero por favor, si está desaparecido ya. Una mayoría absoluta por parte del PSOE. Es improbable. Un momento, Federico, por favor.
vamos a ver. Catastrofismo es hablar de los problemas de gobernabilidad de España, cuando aquí, con la crisis del petróleo, con la transición política, con todos los problemas militares, con el problema terrorista, etcétera, etcétera, los señores de la UCD, que no eran grandes, no sé qué, gobernaron en minoría durante 5 años, hicieron la transición y mal que bien, trampeando, cometiendo todo tipo de tropelías, pero muchas menos de las que se han cometido después, pues sacaron el país bastante adelante, dentro de lo que cabe y dentro de lo que ellos podían. O sea que, ¿la gobernabilidad de qué? Pero si España es un país absolutamente lanar, absolutamente. Es decir, este es un país donde desde arriba gobiernas en la dirección que quieras. En el informe Amando, informe de la Complutense, que es el informe Amando, yo he tenido el honor de participar en lo que es el capítulo de las ideas políticas. Entonces, en las encuestas, los españoles empiezan diciendo que son de izquierdas y que la primera institución que valoran es la monarquía y después la Guardia Civil. Pero los españoles no saben lo que son. No saben lo que son. La mayoría de los españoles son de izquierda y la mayoría de los españoles están a favor de la pena de muerte. Sí, por supuesto. Pero respecto a la diferencia fundamental... Esta es la realidad. Esta es la realidad. La cual yo tengo que partir los análisis políticos y no las ilusiones de la democracia. Dejen acabar a Federico, por favor. Dejen acabar a Federico. Bueno, como en otros momentos malos de la historia de España, por desgracia los problemas de España son los problemas del Partido Socialista Obrero Español, que es un partido gafe para la historia española. Muchas veces ha sucedido y ahora sucede lo mismo. El Partido Socialista tiene que decidir si es el partido de su líder carismático, el señor González, o si es un partido que rechaza incluso a su líder carismático, por supuesto yéndose a la oposición, sabe Dios por cuántos años, para fundar un partido socialdemócrata homologable con los partidos socialdemócratas que no están en la cárcel en Europa. Porque claro, eso es otro problema de la socialdemocracia. La mitad está en la cárcel. Y no solo en España, también en Venezuela. Es decir, yo creo que ahí entramos en un problema que es más de fondo. Pero no solo los socialdemócratas están en la cárcel. No todos. Pero los partidos. Yo hablo de los partidos. Ahora, como ejemplo de socialdemocracia, es un problemático. Y segundo, que estén en la cárcel, todavía no. Bueno, vamos a continuar, por favor, si no avanzamos en nada. Un momento. A ver. Bien, entonces, el problema fundamental es que cuando nosotros estamos planteando aquí que el problema es de régimen, no se nos puede plantear, digamos, la contestación en términos de partido. Y quiero que me entiendas, sabes que, por supuesto, respeto mucho tus análisis, tu persona, tu trayectoria, etcétera. Pero cuando tú planteas que hay dudas sobre la posibilidad de regeneración del Partido Socialista con don Felipe González Márquez, el secretario general del partido desde hace 20 años, presidente del gobierno desde hace 11, es que creo que estás haciendo una trampa intelectual, una trampa política y una trampa a tu propio partido, al socialismo español. Si el socialismo, no hay dudas? Si el socialismo español merece algún crédito, yo creo que no hay ninguna posibilidad. Es si es capaz de cargarse a Felipe González. Y si no, el socialismo español merece el mismo fin que Craxi, que Mitterrand y que Carlos Andrés Pérez. Vamos a ver, no, pero yo no sé militantes del Partido Socialista. Yo quisiera contestar a Pedro J. Ramírez, que ha puesto antes aquí un tema de importancia capital, que es el voto. Un momento. A ver, por favor. Y lo ha aprobado. Pero es una minoría dentro del partido. Tengo que reconocer que es una minoría. Vamos a ver. Aquí yo he dicho antes que el bipartidismo ha sido históricamente lo que ha sido, no hace falta volver sobre él, y será nefasto para España en el futuro. Y he puesto la serie de datos: hegemonía, impide un intracontrol, etcétera, etcétera, etcétera. Justificación, si te he entendido bien, Pedro, es necesario, el voto útil va a arrastrar a un bipartidismo. No, a un sistema de 3 partidos. Es que yo creo que eso lleva implícita una afirmación que yo rechazo, y es que otros partidos, como sería el CDS, no serían útiles para generar una oposición. ¿Y eso no es así? Yo no he dicho eso. Ya lo sé, no. Digo que va implícita esa afirmación. Esa es una afirmación implícita. Es decir, solo se puede combatir a un partido mayoritario, monolítico, etcétera, desde una posición igual. Y yo rechazo ese tema. Eficaz. Eficaz. Pero igual, es igual. El problema del CDS no es que nadie escude su supuesta legitimidad. Un momento, Calvo Ortega, un momento. Eso es lo que no sabemos, es que la eficacia, nosotros vivimos en una sociedad de opinión pública, y en una sociedad de opinión pública un partido minoritario y medio, si hace propuestas rigurosas
y da testimonio de lo que dice, puede ser eficaz. Ya lo creo que puede ser eficaz. La eficacia no es sobre el número, no, Federico, así de claro. Mira, sería la primera vez que un partido que está dando entre el 1,5 y el 3% de intención de voto... Bueno, eso ya lo veremos, Eso se decía en el 89. En el 89 daba menos que eso. Con 0 barra un diputado, luego 14. En el 86 daba 0. En luego vísperas... 19 diputados. Esa es la historia de las últimas generales, Pedro. Sí. Entonces aquí la cuestión es otra. Pero la cuestión es distinta a esa. La cuestión es, no hay por qué pensar que la única oposición posible a formar es la de un solo partido. Y hay otros partidos que pueden jugar ese mismo papel. Un papel al mismo tiempo pluripartidista, al mismo tiempo rico en matices y de la misma oposición al Partido Socialista, señores, este es el tema. Pero también pueden ayudar a... Pero no lo van a hacer. Yo quiero responder y aclarar una cuestión fundamental. No la va a hacer, Amando, ten la seguridad. En la intervención del señor Sotelo, primero, refiriéndose a mi intervención, dijo la palabra catastrofismo y violencia. Y cuando habló de dijo catastrofismo. Si están los discos, lo hará. Es decir, una alternativa de violencia que no representas tú, o catastrofismo. Perdón, ahora ya hablo yo. Para quedar claro. Ahora hablo yo. Y segundo, después ha dicho también varias veces posiciones teóricas, un intelectual, que no me hicieron caso, como personalizando. Si yo digo que la causa de la oligarquía actual arranca de aquel momento, es porque hoy está en vigor esa oligarquía y continúa operando. Si aquella propuesta original se hubiera corregido de alguna manera, yo no soy tan idiota de estar empeñado por cuestión de principios, porque no soy un intelectual, soy un abogado en ejercicio y me he dedicado a la política durante 25 años bajo Franco. Y si no tengo realismo, pues probablemente me hubieran liquidado, me hubieran matado, o sabe Dios lo que hubiera pasado. Por tanto, rechazo en absoluto que mi postura sea ni una postura personal, porque tengo añoranza o nostalgia de mis ideas que no triunfaron, eso de ninguna manera. Y segundo, porque hoy todo el pueblo español tiene delante de sí la evidencia de que en España no puede tener una democracia. ¿Por qué? Porque en estas elecciones, que son legislativas, está eligiendo al presidente del gobierno. Luego, si está eligiendo a los mismos, al poder ejecutivo y a un legislativo que no lo puede controlar, que no están separados, al no haber separación de poderes, y estas elecciones lo están demostrando, y las televisiones con los cara a cara, y el bipartidismo, es porque van a no a un presidencialismo, ojalá, porque el régimen presidencialista tiene unas cosas a favor y otras en contra, pero tiene unas garantías. Hay unas elecciones por un lado para el Ejecutivo y otras elecciones por otro lado para el Ejecutivo para que los controle. Pero si aquí una sola elección, nada menos que las legislativas, vulnerando la Constitución, en plena ilegalidad, la prensa, la radio, la televisión y todos los partidos lo aceptan, es la señal inequívoca que en España no hay separación alguna entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Y eso es propio de la oligarquía. Y yo denuncio, y estoy diciendo que hay que abstenerse, porque es lo menos violento, lo más pacífico, lo más civilizado que puede hacer un ciudadano. Si un intelectual, miembro del Partido Socialista, un analista político, un catedrático de ciencia política en Berlín, nos dice que no sabe, que es muy difícil, que no sabe qué decidir, ¿qué se le pide al pueblo español que decida? Pues yo digo, como es tan peligroso decidir, hacer lo mejor, la jugada propia, no votar, abstenerse, para no equivocarse. Y de esa manera reserva tus energías morales para que mañana puedas votar en conciencia. Un momento, Garrido, porque vamos a continuar el programa con los espectadores. Yo siempre digo que no se extrañen de que las preguntas sean más impertinentes porque son dirigidas a cada uno de ustedes y a veces pues vienen precisamente de la parte contraria de lo que ustedes opinan. Y en segundo lugar, que no me entablen nuevos combates dialécticos porque entonces no hay atención a las preguntas. García Trevijano es interesante, pero su presupuesto es que todos los partidos son iguales. De hecho, he contestado la pregunta. Yo creo que las posturas hasta ahora están bastante claras. Vamos con los espectadores. José Luis Merino, buenas noches. Buenas noches. Adelante, un poquito más alto aquí, como de costumbre, y buenas noches, de nuevo. Hay hoy muchísimas preguntas y aunque hay muchísimas preguntas o muchísimas llamadas y aunque no sean preguntas de felicitación para todos empezando por los contertulios y terminando por el más
humilde de los que trabajamos en la clave, lógicamente, como es habitual, procuraré hacer las que sean más críticas, ¿no? Me ha sorprendido hoy que hay muchísimas llamadas a favor del Partido Socialista, seguramente porque tal vez el clima del debate ha sido anti-PSOE, ¿no?